Hay tres enemigos principales y desde estas tres direcciones viene la tentación: el mundo, la carne, y hoy vamos a ver específicamente este enemigo que busca no solamente sacarnos del camino, sino también busca algo más. Y vamos a ver en breve, según la palabra de Dios. Por eso ya entramos al punto 3. En la página 104 del material, el enemigo del cristiano es el diablo. Y Satanás, por supuesto, el nombre que recibe también, dice, nos tienta a pecar. Continuamos entonces a partir de acá. El diablo es nuestro mayor enemigo. Satanás nos quiere hacer tropezar y caer. Ahora, al leer estas primeras líneas ya nos muestra cuál es su intención. Su intención es que vos tropieces y caigas. Quiero mencionar Juan 10:10. No está en el material, pero Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La idea de conocer a nuestro enemigo es también saber cuál es su intención, ¿verdad? Hurtar quiere sacarte todo, quiere matar, quiere destruir. Y aquí vemos en estas líneas que su intención es hacernos tropezar y hacernos caer. Por esta razón, en 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo insistió en que reconozcamos las tácticas o estrategias del enemigo de Satanás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? 2 Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que está diciendo es que nosotros como cristianos no podemos ignorar quiénes son nuestros enemigos y no podemos ignorar la manera en que él está actuando. Desde los tiempos antiguos y hasta hoy en día sigue siendo la misma estrategia y siempre va a presentarnos algo agradable a los ojos, como lo hizo con Adán y Eva, algo atractivo. Pero su intención es quitarte del camino, que vos dejes de seguir el camino que Dios ha trazado. Como enemigo de Dios, Él quiere hacerte tropezar, hacerte caer, quiere sacarte del camino, quiere desanimarte y va a tratar de usar todos los recursos que Él tenga a disposición. Todos los 5 sentidos y todo lo que pueda. Y más adelante el material menciona que usa muchas veces la música, ¿verdad? Usa las distracciones, entre otros, para desviar tu atención de la palabra de Dios. Cualquier cosa te va a distraer, pero él va a lograr su objetivo siempre y cuando cada uno se lo permita. Entonces es bueno conocer cómo está él atacando para también saber cómo posicionarnos y cómo debemos actuar. Continuamos. Para nuestra propia protección, tenemos que obedecer la orden de la palabra de Dios para nuestra protección. Efesios 4:27 nos dio el apóstol Pablo esta indicación. Dice, no deis lugar al diablo. El contexto habla del enojo. Cuando una persona se enoja y obviamente podría él actuar fuera de sus cabales, y el enojo, la ira que llena el corazón, va a controlar sus palabras. Y muy probablemente va a decir cosas que después se arrepiente, porque la ira llenó su corazón. Y somos controlados por aquello que nos llena. Y esta ilustración es lo mismo, pasa lo mismo con el ebrio. Está lleno de alcohol, por eso le controla, no puede ni siquiera equilibrarse. ¿Por qué? Porque está lleno de alcohol. Si el corazón está lleno de ira, está controlado por eso. Y acá dice, no deis lugar al diablo. Y más dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que tenemos que
obedecer la palabra de Dios y no dar lugar al enemigo, no ignorar sus maquinaciones, nunca debemos tratar de combatir contra Satanás en nuestra propia fuerza. Sin embargo, primero tenemos que someternos a Dios, como dice Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Y continuamos leyendo Santiago, capítulo 4, versículo 6 en adelante, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Después tenemos la orden de someternos a Dios. La palabra someteos es lo que tenemos que escribir ahí. Y retrocedo un poco en la palabra, Dios resiste a los soberbios. La soberbia es el orgullo, motivo por el cual este ángel que tenía una función súper importante allá en el cielo, cayó del cielo. Su soberbia lo hizo caer. La causa de la caída, Proverbios 16, 18, este no está en el material, pero sería bueno agregar ahí. Y si podés buscar en tu Biblia, y el primero que encuentras, si puedes leernos con voz fuerte para escuchar, ¿qué dice Proverbios 16, 18? Muchas gracias. Antes de la caída es, ¿qué cosa? La altivez de espíritu. Es decir, esa persona que dice, no, a mí no me va a hacer nada, como ignorando lo que Dios establece, no es en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que no tome ventaja, no tenemos que dar lugar al diablo. Y acá nos dice que Dios da mayor gracia y resiste al soberbio y da gracia a los humildes. La humildad es lo opuesto al orgullo de reconocer que yo no soy yo, no es mi fuerza, sino es Dios a través de mí. Él tiene el poder para guardarme del enemigo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Según Santiago 4:7, someterme a Dios. Y la palabra someter es sinónimo de sumisión u obediencia. Resistid al diablo y dice, huirá de vosotros. El verso 8 en el mismo texto dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vemos acá cuál es el deseo de Dios, pero también vemos cuál es el deseo del enemigo. El deseo del enemigo es que te alejes de Dios. Dios desea que te acerques a Él. Si nos acercamos con humildad, reconociendo que no somos nosotros, sino es Él a través de nosotros, dice que tenemos su gracia y también tenemos su protección y podemos resistir en el nombre del Señor, y dice que el enemigo va a huir de nosotros. En ninguna parte, yo por lo menos no encuentro en la Biblia que nosotros tenemos que ir a desafiar al enemigo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que respetar, hay que tener cuidado, hay que ser prudentes y apropiarnos de la palabra y decir, acá lo que me dice es que debo ser humilde, obediencia a Dios, acercarme a Dios, Él me va a guardar. Porque Cristo ya le venció al enemigo. Y en Cristo soy más que vencedor, pero no con mis propias fuerzas. Entonces, en el punto A, vemos a este enemigo del Señor y nuestro que quiere sacarnos del camino, quiere desviarnos, quiere desanimarnos, quiere robarnos el gozo. Y muchas veces, por causa de nuestro descuido o de nuestro pecado, perdemos eso, como le pasó a David, y así él lo expresa en el Salmo 51, diciéndole, vuélveme el gozo de tu salvación. Muy bien, pasamos al punto B. Dice, el diablo se transforma en ángel de luz, con el propósito de engañar a la gente. No se engañe por el hecho de que muchos usan la Biblia,
pensando que están enseñando la verdad. Porque hay muchos maestros y predicadores, y acá dice el hermano Mario, que son falsos, que enseñan cosas que parecen ser buenas y útiles. Sin embargo, tuercen la verdad con error. Quiero hacer un comentario aquí que presenta al enemigo como ángel de luz. Y Satanás tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Se presenta como algo bueno, pero en realidad su carácter es malo. Las caricaturas que ilustran a Satanás, ¿cómo se le ilustra? ¿Cómo se dibuja? Cuernos, ¿verdad? Tridentes. Algunos dibujan como un ser monstruoso. Sin embargo, la Biblia dice que es un ser hermoso. ¿Qué es lo que manifiestan esas caricaturas? Podemos decir, no es tanto la imagen en sí, sino su carácter de maldad. Se presenta como ángel de luz y se acerca y tuerce la verdad. Lo que hizo con Adán y Eva, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Y empieza a torcer. Continuamos. En 2 Corintios 11, 13 al 15, el apóstol Pablo declara lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, la palabra que hay que agregar ahí es disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás nos quiere engañar, desviar, extraviar y desanimar poniendo trampas en nuestro camino. Acá hay algo súper delicado, que hay muchas iglesias que se denominan cristianas, pero lo que se está predicando está muy lejos de la palabra de Dios. Por eso creo que como seguidores de Cristo tenemos que analizar qué está enseñando esa persona. Y así como los de Berea, después de escuchar a Pablo, empezaron a cuestionar la Escritura, o sea, examinar la Escritura y después decir, realmente nos habló de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Entonces tenemos que estar atentos porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Seguimos. Eva lo escuchaba y fue decepcionada. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 muestra su gran preocupación. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. Vuestros sentidos, hay que agregar esa palabra, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Acá estamos viendo cómo el enemigo puede torcer y, vamos a decir, engañar, y puede presentarse algo como algo bueno. Por eso es importante examinar bajo la luz de la palabra lo que se nos presenta y tener mucho cuidado. Si nos aleja de Dios, por supuesto el enemigo es lo que quiere, alejarnos de Dios, sacarnos del camino, desanimarnos, y muchas veces ocurre en un entorno muy cercano. Y no es que estoy juzgando tu situación porque no conozco, pero Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Y vimos la vez pasada que estaba siendo influenciado para entorpecer la tarea de Dios. Y continuando, el resultado trágico sería el abandono de nuestra devoción simple a Cristo a favor del error sofisticado de las enseñanzas falsas. Satanás desea atacar los sentidos y destruir nuestra capacidad de razonar. Él puede hacerlo, y acá menciona, puede hacerlo a través de personas,
puede hacerlo a través de música, puede hacerlo a través de actividades, diversiones u otras atracciones. Hay personas que usan mucho las redes sociales, ¿verdad? Y empiezan a seguir personas que quizás usa algo de la palabra, pero no está usando la palabra como debe, como obrero que traza bien la palabra de verdad, como dice la Escritura. Entonces tenemos que examinar. Y ahí dice, la última parte, Dios quiere que estemos centrados en la palabra de Dios, que es nuestra defensa. Satanás es conocedor de las Escrituras. Y acá menciona que la palabra es nuestra defensa. Entiendo que el hermano Américo el domingo anterior estuvo compartiendo acerca de tomar las armaduras. Tomad toda la armadura de Dios. Y la palabra de Dios es una de las armaduras y es la espada. Y la misma palabra dice, describiendo a la Escritura, que es como una espada de doble filo que penetra el alma hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. La palabra tiene poder. La palabra de Dios es nuestra defensa. Cuando Jesús fue tentado, en Mateo capítulo 4, en 3 ocasiones, Él respondió, escrito está. Cuando fue tentado en cuanto a la alimentación, en cuanto a los bienes de este mundo, en cuanto al poder, la fama, esto que habíamos ya estudiado anteriormente en FLET. A ver los estudiantes, ¿cuál era la tentación? ¿Cómo le llamaba FLET? Pan sin Dios. Después, poder sin Dios. Dice, si postrare me adorares. ¿Y qué respondió Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para estar firmes, porque esa es la finalidad, estar firmes. Resistid al diablo, como dice Santiago 4:7, pero también, como dice Efesios capítulo 6, estar firmes. Pero para eso necesitamos tomar la palabra de Dios, que es nuestra defensa. Vamos al último punto, que es el punto C. En el punto A vimos nuestro mayor enemigo, su finalidad es sacarnos del camino. En el punto 2 se disfraza como ángel de luz. Y en el punto final, en el punto C, el diablo está en control de este mundo en que vivimos. ¿Cómo está influenciando? Dice, él sigue cegando los ojos de la humanidad para que no puedan entender la verdad de la palabra de Dios y creer. ¿Por qué? Porque ha cegado el entendimiento. Satanás no quiere que escuche la palabra, ni que se arrepienta y que deposite su confianza en Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. Vamos a ver el texto, ya para ir cerrando. En 2 Corintios 4, 3 al 4, el apóstol Pablo nos advierte de esta ceguera. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula por favor, hay que agregar ahí esa palabrita, el Dios de este siglo, entre paréntesis, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Completamos entonces ahí en los espacios. Dios, con minúscula, se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, las personas que cierran su corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo Satanás ciega el entendimiento? Y bueno, ahí dice la incredulidad, la idolatría, la inmoralidad, podemos citar vicios y más.
Pero cuando nosotros hemos escuchado el Evangelio y su Espíritu nos ha revelado y hemos entendido que estábamos muertos en pecado, pero Cristo nos da vida, entonces podemos tener esta, vamos a decir, nueva naturaleza en Cristo que ya estudiamos antes. Acá estamos viendo nomás cómo el enemigo está buscando hacernos caer desde tres fuentes: el mundo, la carne y ahora Satanás. Vamos a ver la siguiente pregunta y solo mencionar que el próximo estudio vamos a ver 6 consejos prácticos de cómo vencer o enfrentar a estos enemigos. Si bien quiero terminar diciendo ya algo que estudiamos y mucho en cuanto al mundo, 1 de Juan 2:15, en cuanto a la carne, en Romanos 6:6 y en cuanto al diablo, Santiago 4:7. En cuanto al mundo, dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y empieza a citar a qué se refiere, porque también mundo se usa para personas, así como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. En este caso no se refiere a las personas, sino a lo que ofrece el mundo. Y el propio Juan describe, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida que no proviene de Dios, sino de este mundo. Y dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. En cuanto a la carne, Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, de manera que puedo vivir en novedad de vida, declarando muerto al viejo hombre, pero el que vive en novedad de vida es Cristo a través de mí, y su Espíritu me muestra cómo andar en una vida diferente. Y por supuesto al diablo, cómo enfrentar, Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muy bien, vamos a dejar ahí, vamos a continuar el próximo domingo. Según el material hay 6 maneras de enfrentar, son muy importantes. Probablemente los que tienen su libro ya están mirando ahí cuáles son esos puntos y me parece bien, incluso podemos leer, podemos avanzar, pero vamos a dejar aquí, vamos a orar, dar gracias a Dios por enseñarnos quiénes son nuestros enemigos y cómo también nosotros debemos estar preparados para permanecer firmes en su camino. ¿Por qué? Porque el peligro es que cualquiera puede caer. O sea, nadie está exento, no importa si tiene años de vida cristiana, puede tropezarse, puede caer. Y eso es lo que busca el enemigo. Sin embargo, podemos levantarnos, podemos acercarnos a Dios y Él da mayor gracia. Él resiste al soberbio, pero al que se acerca con humildad, Él extiende la mano. Y aún en su gran misericordia dice, mira de lejos al altivo. Aún a ese altivo orgulloso, todavía Dios le está mirando. Pero cuando Él reconozca que por sus medios no puede, se acerca al Señor y el Señor le va a estrechar. Espero que nuestro corazón esté dispuesto con humildad a recibir la enseñanza y decir, bueno, voy a tener cuidado, voy a recibir la palabra y voy a seguir adelante viviendo la vida cristiana, porque nuestro objetivo es, hermano, estudiar esto para después compartir con otros. Y tenemos libros agotados de momento. Yo tengo 2 extras, si alguien quiere me avisa. Podemos solicitar porque una vez que terminemos tenemos que compartir con otros. Entonces necesitamos prepararnos para eso. Muy bien, oramos y terminamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que en este mundo tenemos luchas, tenemos dificultades, pasamos pruebas, pero también sabemos que no estamos solos. Tú estás con nosotros, tu Espíritu Santo, tu palabra. Tenemos, Señor, esta cobertura espiritual gracias a la obra de Cristo, que no solo murió, sino que también resucitó y dejó la tumba vacía. Y Él volvió a aparecerse a muchas personas en diferentes momentos, lugares. Y Él ahora está a tu diestra.
intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. Señor, sabemos que un día Él va a volver a llevar a los redimidos por su sangre. Queremos agradecerte por mostrarnos, por enseñarnos cómo vivir esta vida cristiana. Gracias, Señor, por acompañarnos día a día. Y como dice tu palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias, Señor, por estos recursos que tú pones a nuestra disposición, el recurso de la oración, de la palabra, de la congregación, donde podemos, Señor, aprender juntos, crecer juntos, servirte. Y pedimos, Señor, que tú cuides a cada hermano, a cada hermana, que nos guardes del mal, que nos guardes, Señor, del enemigo que nos tienta y nos quiere apartar, sacar del camino, desanimar. Que nuestra confianza esté puesta en Cristo Jesús, porque en Él somos más que vencedores. Gracias, Señor, por la iglesia local. Gracias, Señor, por los hermanos quienes están en sus hogares. Que tu bendición sea sobre ellos y que se acerquen a ti en humildad, como nosotros también nos acercamos a ti, confiando, Señor, que tú eres el Dios vivo y verdadero y que contigo, Señor, estamos seguros y en ti tenemos paz y tenemos esperanza. Te alabamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, terminamos entonces. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima reunión. Muy bien, para el equipo ANSA, los que trabajan con los niños, van a tener una reunión de 10 minutos para coordinar algunas actividades. Entonces van a reunirse en 10 minutos, acá, en 10 minutos. Perfecto, gracias.